Hablando un poco sobre los riesgos y amenazas ambientales y sociales que atentan contra la seguridad alimentaria, podríamos decir que en los últimos años varios factores principales han desviado al mundo de la senda que lleva a poner fin al hambre y a la malnutrición mundial, en todas sus formas para el 2030. Las dificultades han aumentado a raíz de la pandemia por COVID-19 y de las medidas para contenerla. En un informe de la FAO se presenta la primera evaluación mundial de la inseguridad alimentaria y la malnutrición para 2020 y se ofrecen algunas indicaciones sobre las posibles magnitudes del hambre para el 2030, teniendo en cuenta las complicaciones derivadas de los efectos duraderos de la pandemia de COVID-19. El informe de la FAO en el 2022 debería disipar cualquier duda que el mundo está retrocediendo en sus esfuerzos por acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas. Actualmente solo estamos a 7 años para el 2030, pero la distancia para alcanzar muchas de las metas es mayor cada año. Realmente se están realizando esfuerzos para avanzar hacia el logro, pero con resultados insuficientes en un contexto más difícil e incierto. Seguridad alimentaria en los hogares mexicanos. Actualmente el 59.1% de los hogares en México no tiene los recursos suficientes para obtener una alimentación adecuada en cantidad y calidad. Por lo tanto, la inseguridad alimentaria tiene grandes costos humanos, sociales y económicos, pues se asocia a pérdida de la productividad, menor aprovechamiento del potencial humano y síntomas de exclusión social. Panorama general de la seguridad alimentaria en México. En situaciones de emergencia y crisis económicas, se profundiza la inseguridad alimentaria entre la población vulnerable, en especial en hogares que destinan una gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos, incrementan el consumo de alimentos de baja calidad nutricional, altos en energía, azúcar, sal y grasa, y disminuyen el consumo de alimentos frescos como las de origen animal, verduras y frutas, que en algunos casos son más costosos. La inseguridad alimentaria disminuye el potencial humano y crea síntomas de exclusión social. La pobreza alimentaria y la falta de empleo son causas estructurales de la seguridad alimentaria. Al inicio de la pandemia por COVID-19, a nivel mundial se impusieron medidas de distanciamiento social que afectaron la economía de los países y con las de la población en pobreza fue la más afectada por la pérdida o disminución de ingresos y remesas. En México, entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, aumentó el porcentaje de población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, de 35.6 a 39.4%, así como la tasa de desocupación de 3.4 a 4.4%. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 COVID-19, entre los años 2018 y 2020 hubo un incremento de la inseguridad alimentaria, el cual estuvo relacionado con un deterioro en la calidad y diversidad de la dieta de los miembros del hogar, como consecuencia de la falta de dinero o recursos para la compra de alimentos. Retos de la inseguridad alimentaria en México. La pobreza y la falta de empleo son causas estructurales que impiden el acceso a una alimentación suficiente en cantidad y calidad en muchos países de América Latina, incluyendo a México. En el país, 4 de cada 10 hogares se encontraban en pobreza en el año 2018. Actualmente, casi el 80% de la población mexicana habita en zonas urbanas. En este contexto, la inestabilidad y precariedad laboral, la vivienda irregular y la pobreza afectan a casi la mitad de los hogares mexicanos, limitando así su capacidad para obtener una alimentación suficiente, inocua y nutritiva. Esto hace evidente
las inequidades socioeconómicas que prevalecen en nuestro país. En zonas rurales, el consumo de alimentos de alto valor nutricional se ve afectado por la pobreza, las limitaciones en el acceso al agua para uso cotidiano y para consumo, y los escasos incentivos a la agricultura familiar y agroecología. Asimismo, el cambio climático ha provocado graves inundaciones, sequías, heladas, invasión de plagas que, aunado al deterioro de los recursos naturales y el acaparamiento de territorios y agua, hacen cada vez más difícil la producción de alimentos para su autoconsumo. La medición de la inseguridad alimentaria a partir del acceso a los alimentos dentro de los hogares es uno de los indicadores utilizados para medir los avances hacia el objetivo del desarrollo sostenible. Poner fin al hambre. Actualmente en México, 6 de cada 10 hogares, es decir, el 59%, se encuentra en inseguridad alimentaria, cifra que se traduce en alrededor de 20.734.000 hogares. En nuestro país, los grupos de población más vulnerables a la inseguridad alimentaria son los que se encuentran en pobreza, los que habitan en las zonas rurales de nuestro país, así como los que son hablantes de una lengua indígena, quienes se concentran en los estados del sureste. Estos son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla. En estos estados la población tiene un menor acceso económico para adquirir alimentos nutritivos, acceso restringido al sistema de salud y a servicios de saneamiento ambiental, además de menor conectividad e infraestructura, en comparación con los grupos de población que habitan en zonas urbanas o con mayor riqueza. Los adolescentes y menores de 5 años, las mujeres en edad fértil y adultos mayores resultan seriamente afectados por la inseguridad alimentaria debido a un desequilibrio en la ingesta de energía y consumo escaso de micronutrientes que, en un periodo prolongado, trae como consecuencia baja talla, anemia, sobrepeso, obesidad, enfermedades crónico-degenerativas y síntomas depresivos. Por otra parte, estudios recientes han documentado que alrededor del 70% de los migrantes que transitan por México han manifestado comer menos o padecer hambre. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Las áreas rurales de México son las principales productoras de alimentos que satisfacen las demandas de consumo de la población urbana. En zonas rurales, el consumo de alimentos de alto valor nutricional se ve afectado por la pobreza, las limitaciones en el acceso al agua para su uso cotidiano y para autoconsumo, así como por escasos incentivos a la agricultura familiar y agroecología. La inestabilidad y precariedad laboral, la vivienda irregular y la pobreza afectan a casi la mitad de los hogares urbanos, limitando su capacidad para obtener una alimentación suficiente, inocua y nutritiva. Gran parte de los problemas que enfrentan los pequeños productores de alimentos están vinculados con la dificultad para comercializar sus mercancías, la escasez de transporte, almacenamiento e información sobre los precios de los productos, así como la falta de organización de la producción. La producción de alimentos para autoconsumo está amenazada por los estragos del cambio climático aunado al acaparamiento de territorios y agua. La disponibilidad de agua para consumo humano se distribuye de manera inequitativa, pues la población en mayor pobreza es la que menor acceso tiene. Los grupos más afectados por la inseguridad alimentaria son los que tienen mayor pobreza, los indígenas, los que habitan en zonas rurales y la población migrante que transita en nuestro país. Recomendaciones basadas en evidencia. 1. Comunicar de manera efectiva información relevante sobre el estado de la seguridad alimentaria en el país para monitorear avances y mejorar la toma de decisiones. 2. Fortalecer las capacidades humanas y organizativas de las Secretarías de Agricultura, Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, Salud y Educación para movilizar recursos
en la creación y fortalecimiento de acciones y mejorar la seguridad alimentaria en la población más vulnerable. Número 3. Promover la participación activa de los gobiernos y actores locales, asociaciones de productores, organizaciones de mujeres, miembros del sector privado, grupos religiosos y la misma población, en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas en favor de la seguridad alimentaria. Implementar intervenciones para promover dietas saludables, como la promoción de entornos alimentarios saludables, la regulación de la industria de la alimentación y la comercialización de alimentos, así como la aplicación de políticas que respalden la educación en materia de nutrición, el consumo de alimentos sostenible y la reducción del desperdicio de alimentos.